Global. Perfecto. Muy bien. A los 10 segundos, cuando tú cierres, empiezo. Listo. Yo me quedo acá mejor. Bueno, reciban un saludo muy cordial todos los participantes en este diplomado organizado por la Academia de Medicina de Caldas. Después de haber escuchado a la doctora Natalia en la primera parte del módulo, yo voy a hacer una serie de conceptos que nos van a permitir posteriormente y en conjunto reflexionar un poco sobre la problemática que nos compete en este momento y del interés de la academia centrado fundamentalmente a los profesionales de la salud, especialmente médicos y enfermeras, no solamente a los profesionales activos, sino especialmente al personal que está en formación tanto de pregrado como de posgrado. Debemos entonces comenzar con que ratificamos absolutamente que la relación médico-paciente es una relación intersubjetiva, en la cual lo humano es lo más importante y esto ha sido la característica desde que se creó esa relación médico-paciente y se originó lo que conocemos como la medicina, tanto individual como colectiva. La condición humana del médico, su esencia, es fundamental para poder hacer un acto médico adecuado. El carácter humanitario de su profesión, que significa tener no solamente una vocación profesional, sino caracterizarse por el altruismo, por la bondad, por la empatía, por el generar confianza y a su vez humanizar una relación para poder aplicar en forma proporcional todo lo que concierne a la ciencia y la tecnología, matizada fundamentalmente por el humanismo. El componente de las humanidades médicas en su preparación, recuerden ustedes el aforismo, especialmente en la Edad Media, que decía que un buen médico tiene que ser en principio un buen filósofo. Y el carácter humanístico de la orientación filosófica que determina fundamentalmente las características esenciales del ser humano: la racionalidad, la libertad, la autonomía, y todo eso representa un ser humano digno. Empecemos por decir que humanizar es reconocer que el otro, o sea, el otro componente de esa relación, es otro ser humano de la misma jerarquía y que en el caso de la relación biunívoca, en sus roles, el médico es la parte más importante desde el punto de vista de su responsabilidad moral. El ser humano afectado por un sufrimiento físico y psíquico recurre al profesional y a las intermediaciones que sean necesarias para ese alivio del sufrimiento físico y del sufrimiento de tipo psíquico. Por lo tanto, el acto médico, además de ser humano, es moral y es ético. Por el contrario, la deshumanización define un proceso en el cual una persona o un grupo de personas pierden esas características de la dignidad del ser humano. Por el solo hecho de existir, la sociedad le otorga una serie de derechos que lo hacen ser característico como algo que es único, irrepetible, un fin en su esencia y nunca un medio. Cuando estamos abocados a la relación médico-paciente, debemos hacer una pequeña autoevaluación en cada acto médico, ya sea individual o colectivo.
Respetamos la esencia del ser humano, sabiendo que la libertad, la autonomía y la dignidad y la racionalidad son lo más importante cuando actuamos como médico. Primer interrogante. El segundo, somos conscientes que la escogencia de nuestra profesión médica no es impuesta. Nace de una decisión voluntaria de tipo vocacional para poder en un momento dado representar en el acto médico individual y colectivo un balance, ojalá ideal, entre ciencia, tecnología aplicada y humanismo. ¿Conocemos realmente, como tercer pregunta, los objetivos primarios y misionales del acto médico y del médico como protagonista, que son fundamentalmente curar en lo posible, pero siempre, siempre cuidar y consolar? Y por último, respetamos ese gran paradigma social que ha edificado la relación entre una profesión y un ser humano y que nos diferencia de una ocupación u oficio. El profesionalismo implica autonomía, libertad, formación, pero fundamentalmente autorregulación. Y ese paradigma es: no hagas nunca a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. Si el criterio económico, y esto es lo que estamos viendo en la actualidad, prima en la prestación de los servicios de salud y las instituciones prestadoras, especialmente del servicio de salud, tienen especial preferencia por los procesos econométricos y administrativos, o sea, el principio del beneficio económico y no el principio del beneficio social y humano, entonces a cada uno de nosotros como profesional nos queda muy difícil construir relaciones que sean adecuadas con sus pacientes. Esto se ha perdido en aras a lo que se conoce contemporáneamente con el concepto de racionalidad instrumental, en la cual solamente se pretende privilegiar el interés individual e institucional con base al beneficio económico, con base a un prestigio social edificado alrededor del acto médico y que nos hace perder lo que nos caracteriza como seres plenamente humanos, capacitados científica y técnicamente para aliviar el sufrimiento físico y psíquico. Estos elementos básicos son la solidaridad, la empatía, la comprensión, la ayuda, la generosidad, la consideración, el respeto a la dignidad del ser humano. No nos cansaremos de repetir que esa es la parte fundamental del acto médico. Si entonces ahora estamos reduciendo el ejercicio de los profesionales de la salud, un ejemplo característico son los sistemas de salud en la mayor parte de los países, y Colombia no es la excepción, al contrario, confirma esa regla. Se limita a prestar una atención con conocimientos científicos y acciones técnicas y procedimentales. Se privilegia lo administrativo y lo econométrico sobre el verdadero alivio del paciente. Estamos ante un camino, de acuerdo, que seguramente nos va a llevar a una práctica médica que raya con el plano de lo mediocre, de la vulgaridad, del mero intercambio de cosas. Y aquí hay una parte importante, ¿de acuerdo? En la relación dominantes y dominados, cosificar al ser humano, instrumentalizarlo, es precisamente tenerlo a su merced. Por lo tanto, no estamos muy lejos de que nuestro accionar médico, en vez de llegar y agregar beneficio y tranquilidad al paciente, aporte crueldad, humillación y dolor. O sea que estamos descendiendo de lo humano a lo inhumano. Pero lo importante, y es la intención de este diplomado y la academia es baluarte fundamental, es que debemos impactar especialmente la cultura que empieza, por supuesto, en la familia, en las escuelas, en el colegio y en la universidad, mediante una transversalización del concepto de humanidades médicas aplicadas al acto médico como tal.
no solamente ciencia y tecnología, sino humanismo. Las humanidades en el periodo reciente, desde la Edad Antigua, desde la Grecia clásica, en la cual un sofista, Protágoras de Abdera, decía, el hombre es la medida de todas las cosas. Ahí comienza ese énfasis en las humanidades. A través de la Edad Media y especialmente el Renacimiento, vuelve a recaer ese tipo de conceptos en el humanismo del Renacimiento y del periodo del humanismo y de la Ilustración. En resumen, debemos enfocar nuestro currículo, el micro y el macro currículo, en las entidades formadoras del recurso humano, que luego se extrapolará a las entidades prestadoras de servicio. El estudiante lo debemos dotar de una gran inteligencia emocional, de un pensamiento crítico que le da autonomía y le permite defenderse de una serie de influencias que en la edad contemporánea y culturalmente han cambiado ese paradigma de humanismo, como más adelante vamos a precisar un poco más. La resiliencia, la resistencia a todas esas influencias, la generación de la empatía fundamentalmente del acto médico, que implica que seamos amigos del paciente, que lo apoyemos en todo su sufrimiento, especialmente el sufrimiento psíquico. Hay muchos factores que inciden en la deshumanización del ser humano y como consecuencia del acto médico. En primer lugar, considerar al ser humano como un medio y no como un fin en sí mismo es una cualidad exclusiva del ser humano. La mayoría de los filósofos, incluyendo a uno que tenemos como marco de referencia en la edad moderna, que es Immanuel Kant, define claramente que el ser humano per se es un fin y no un medio. Cualquier tipo de instrumentalización que trate de cosificar al ser humano es algo que nosotros rechazamos como médicos en la formación y en el ejemplo que vamos a dar a nuestros alumnos. Se desconoce entonces el derecho a la vida, a la dignidad de existir. Cosificamos al ser humano y esto es lo que desafortunadamente lo que hemos denominado en la etapa contemporánea como la crisis axiológica, la crisis de principios y valores que desafortunadamente van dando como resultado la deshumanización del ser humano, y nosotros en la medicina, que somos tan sensibles, no lo podemos permitir. El consumismo, la sociedad de consumo, en la cual lo material, el materialismo fundamentalmente, la capacidad de adquisición, es lo que nos indica dentro de esta cultura contemporánea el concepto que tenía clásicamente los griegos, que es la eudoimonía, que quiere decir la felicidad. El fin último del ser humano es ser feliz. Todo lo que es la tecnología, que es importante y que la aceptamos porque debemos aceptarlo en la utilidad, cuando no se tiene control sobre ella, en vez de ser creadora, es destructora. Los conflictos ideológicos, políticos, religiosos y económicos, esas ideologías ortodoxas y tóxicas van a interferir con un acto médico humano. Los medios de comunicación, no vamos a detallar, pero los solos desde la revolución del Internet, de las tecnologías, de la informática y la comunicación, vemos como estos aparatos tecnológicos de gran utilidad, pero mal utilizados, nos alejan del contacto personal con el paciente, y eso no lo podemos seguir permitiendo. El utilitarismo de las denominadas ciencias positivas a partir de la Ilustración, cuando se consideró que habían algunas ciencias que eran útiles y otras que no eran tan útiles, entre ellas las humanidades, tanto sociales como cívicas, que son lo que dan realmente la parte humana del acto médico, y algo que es controversial, pero que cada vez vemos con mayor incidencia, es cómo hemos fragmentado el conocimiento, es cómo hemos fragmentado el entorno psíquico y somático, y cómo en un momento dado casi toda la atención médica está girando en nuestro sistema en relación con los médicos especialistas.
Conceptos que no se nos van a olvidar, que ya los hemos mencionado, que la doctora Natalia ha hecho especial hincapié. El acto médico humanitario como tal es incompatible con el denominado negocio de la salud, la tiranía de la industria farmacéutica, la tiranía y el beneficio utilitario económico de la industria de la tecnología médica, las instituciones prestadoras de servicio en los cuales se refleja solamente el interés econométrico y administrativo de los inversores son incompatibles con un acto médico óptimo. La ciencia, no lo vamos a repetir, sin control, en vez de ser creación, es destrucción. Todas las ideologías tóxicas del orden religioso, del orden político, del orden cultural son incompatibles con un acto médico porque esas ideologías tóxicas condicionan, cosifican especialmente al médico en su rol protagonista. Ejemplo, sistema de salud y la forma en que estamos atendiendo a los pacientes. Simplemente el interés es que los pacientes se atiendan muy rápidamente, que desafortunadamente se pierda el contacto humanitario, científico y técnico y que realmente el acto médico no sea lo que queremos que es. La masificación e instrumentalización de los medios de comunicación, no sobra decirlo, es un obstáculo muy importante en el contacto con el paciente y en la prestación de un servicio médico humanitario. El utilitarismo materialista, pero el utilitarismo negativo, ¿de acuerdo? Es también de las ciencias empíricas y fácticas, las ciencias naturales, las ciencias humanas, las ciencias sociales, con un acto médico humanitario. Y lo que yo les decía al finalizar, al comenzar esta intervención, la fragmentación del conocimiento y su consecuente especialización, desafortunadamente han perdido o se ha perdido la integralidad que generalmente el médico de antaño, que era un médico familiar, un médico generalista, que abordaba como tiene que ser el 80% de la atención médica, ahora esa ecuación se ha invertido y se prefiere culturalmente que la primera atención la dé un médico especialista y no un médico de familia o un médico general. El ser humano, en resumen, no es un medio, es un fin y tenemos que respetar la esencia del ser humano. La relación entre dominador y dominado, ¿de es la principal causa de la deshumanización que conocemos como consciente y utilitaria, la cosificación e instrumentalización del ser humano. Si no logramos superar o por lo menos contener este comportamiento que la edad moderna y la contemporaneidad y que ha sido señalado muy claramente, no desde ahora, sino inclusive desde la medicina antigua y de la Edad Media, cuando se decía que el ser humano, ¿de acuerdo?, tiene que ser el primer objetivo de la atención médica. Ciencia y la tecnología deben estar supeditada al humanismo del acto médico. Nunca podrá ser, para terminar esta primera parte de la presentación, más importante en el balance general de la acción del médico, la ciencia y la tecnología sobre la humanización consciente del acto médico individual y colectivo. Para acercarnos al paciente, lo primero, y la doctora Natalia ya ha hecho hincapié en esto, así que simplemente voy a recordar algunos conceptos básicos. Siempre debemos comenzar por una comunicación asertiva. Saludar al paciente, conocerlo, escucharlo, oírlo, centrándonos siempre en el paciente como lo más importante, haciéndolo partícipe en la toma de las decisiones con una filosofía clara.
dentro de toda la ética del acto médico, la ética del cuidado es lo más importante. Brindar apoyo emocional, incluir a los familiares dentro de ese proceso interactivo, especialmente de la primera consulta, y para esto tenemos que preparar a todas las personas que se dedican al acto médico individual y colectivo en lo que se ha denominado las habilidades blandas del personal de la salud. Eso quiere decir todas las humanidades médicas, todo lo que es el comportamiento adecuado, cívico y social, distinguir entre lo bueno y lo malo, y ojo, la ética y la moralidad. La moralidad como regulador del comportamiento individual y la ética que trasciende a la parte normativa. En la universidad y las instituciones formadoras del recurso humano, ¿qué debemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer como obligación? Aquí tenemos una gran falla, desafortunadamente histórica. No escogemos bien, de acuerdo a los seres humanos que van a ejercer posteriormente las profesiones de la salud, especialmente la medicina y la enfermería. En el proceso de selección debemos tener muy claramente de que esto es una profesión que se escoge voluntariamente, que es vocacional, que el concepto de profesionalismo que desafortunadamente se ha ido cambiando en la contemporaneidad como un simple oficiador de prestación de servicios, de su accionar como médico, casi siempre supeditado a la voluntad de las instituciones prestadoras de los servicios de salud y muchas veces ante la indiferencia de las entidades formadoras de ese recurso de salud, especialmente las universidades. Una formación integral, humanística. Recuerden ustedes que el médico tiene que ser culto, tiene que filosofar. Había otro aforismo que aprendimos en la universidad y que decía que el médico que solo sabe de medicina, ni siquiera de ella sabe. La autonomía, la libertad, la excelencia científica es la base y la preparación de un buen acto médico. Este médico debe actuar en forma armónica, en forma inteligente, en forma crítica, participativa, con todo el entorno de la salud, no solamente en su proceso de formación, sino en su proceso de prestación de los servicios. Debe conocer el sistema de salud, debe conocer las políticas del sistema de salud, debe conocer que en el acto médico debe primar hasta donde sea posible la promoción y la prevención antes que el proceso de la historia natural de la enfermedad determine que ya el paciente está enfermo, o sea, en la fase prepatogénica. Eso es lo que se ha denominado la atención primaria desde el año 78 con Alma Mata, que ustedes recuerdan muy bien. Debe ser ecléctico en la escogencia de los métodos diagnósticos y terapéuticos y lo que está demostrado y tiene validez científicamente hablando y además basados en los protocolos de la medicina basada en la evidencia, pero humanizada, es lo que debemos hacer y no dejarnos deslumbrar de lo último de la ciencia y la tecnología, que no siempre da los buenos resultados y cuyo único interés es convertir la salud en un bien de consumo, en un bien transable, en un elemento fundamentalmente econométrico. Actuar siempre bajo los principios que fueron preconizados con el surgimiento de la bioética. Recuerden a la doctora Natalia los principios de Bechamp, que decían la beneficencia no, y la no maleficencia, y en lo ideal, y aquí soy un poquito romántico, pero ojalá en un entorno favorable a que haya una buena interacción entre profesores, entre estudiantes y entre pacientes, y lo más cercano a lo ideal es el hospital universitario. Recordemos este principio social y médico. Primum non nocere. No hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. Bueno, esto es, vuelvo y repito, el primer módulo y el complemento
a lo que la parte inicial con la doctora Natalia acabamos de exponer. Con el administrador de este diplomado, en la cual la Academia de Medicina quiere contribuir a ese proceso de reconstruir el acto médico humanitario, les vamos a entregar la bibliografía correspondiente. Con esto terminamos este primer módulo agradeciéndoles su participación, pero más que su participación, su reflexión profunda. Y ojalá sea de utilidad estos conceptos a nivel en el que se encuentra cada uno de ustedes, ya sea como médicos activos, médicos generales, médicos especialistas, estudiantes de medicina, de enfermería, de odontología, de todas las áreas de la salud, ¿de acuerdo? En su fase de formación de pre y de posgrado. Les agradezco mucho y que tengan un buen día. Listo, Adúa.